Hola, ¿qué tal? Excelente día. El día de hoy estaremos tratando un tema muy importante que es salud, historia y armonización del ser. Mi nombre es Dafne Masip y te presento el gabinete de colegas que el día de hoy nos estarán hablando de este tema tan trascendental en la vida social como en la vida individual. Sus nombres son Rosa Fuentes Ávila, Ana Lilia Salas y Elma Ruth Vázquez. Ellas estarán dialogando sobre el tema tan trascendental e importante que es la historia de la salud, empezando por diferentes estudiosos filósofos como Aristóteles. Desde las entrañas de la filosofía, de la sabiduría, estaremos conociendo cuáles eran los conceptos primordiales para la salud. Después, estaremos también haciendo un análisis antropológico de cómo ha ido evolucionando desde las culturas ancestrales hasta la actualidad el tema de salud y sus conceptos. Y, sobre todo, qué tanto se ha extendido esta cultura a las demás culturas, ¿verdad? Y posteriormente, nuestra última compañera nos estará platicando acerca de cómo es que se toma hoy la salud desde un espectro un poco crítico para saber si ésta integra a todos los miembros de una sociedad, de comunidades, y qué tanto se ha vuelto un privilegio social, qué tanto se explora esta área de la prevención, de la cultura de prevención. Entonces, pues los dejo con nuestra compañera Rosy Fuentes, que iniciará con este tema tan apasionante. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rosy Fuentes y con referencia a la lectura del autor Gadamer sobre lo referente a salud y enfermedad, dicho autor nos invita a tomar conciencia sobre la importancia de aproximarnos a una civilización mundial donde se mezclan nuevas y distintas corrientes de vida cultural, citando las palabras de Aristóteles que nos dice que el alma no es otra cosa que la vitalidad del cuerpo. Una de las preguntas más importantes que se plantea el autor es acerca de ¿cuál es nuestro lugar en la totalidad de lo existente? Partiendo del punto de la separación cuerpo-alma en la búsqueda del estar sano, buscando la armonía de nuestra corporeidad con nuestra conciencia pensante, pero su lectura se vuelve más interesante cuando cita las palabras de Platón, el cual afirma que el tratamiento del cuerpo por la acción del médico no es posible sin el simultáneo tratamiento del alma. El aporte de Gadamer nos invita a admitir que solo la perturbación del todo motiva a una auténtica conciencia y una verdadera concentración del pensamiento. Y con perturbación se refiere al estado de enfermedad que si no se hace presente, nuestra corporeidad podría pasar casi inadvertida. Es aquí donde se encuentra una relación de la enfermedad con el estar sano, y esta primacía nos invita a inclinarnos a hablar de bienestar. En todas las culturas se conoce el impacto interior que causa el sufrimiento y el padecimiento del dolor que en muchos casos ha llevado al ser humano a la experimentación de la hipocondría y la depresión causadas por exaltaciones u opresiones. Ahora bien, la medicina actual posee la capacidad de eliminar el dolor y lo que duele, y muy probablemente el síntoma. Esto es, la persona toma algo que lo combate y la enfermedad desaparece. A esto el autor cita un planteamiento de Weizsäcker acerca de qué le dice la enfermedad al enfermo antes que al médico, mencionando la importancia de que el hombre debe aprender a aceptar la enfermedad y lidiar con ella en la medida de lo posible. Pero ¿qué nos dice además acerca de las enfermedades de la mente? Esos casos donde el cuerpo no es atacado por ninguna enfermedad y son de correspondencia psiquiátrica. El autor las describe también como perturbación del bienestar, no orgánicas, sino una alteración interna más profunda. Este tipo de perturbación precisa la tarea de ayudarlo a lograr su reincorporación y su equilibrio interno, como parte de un todo social del que se forma parte e incluso se ejerce una influencia. Por todo lo mencionado, el autor sugiere tomar conciencia de las diferencias existentes entre la medicina científica y el verdadero arte de curar,
ya que el conocimiento se puede adquirir, pero la experiencia solo se adquiere a través de la aplicación del mismo. Uno de los puntos más relevantes de la lectura es la mención del autor a lo que conocemos como medicina alternativa, en la cual el cuidado de la salud en algunos casos está regido por curanderos o la misteriosa astrología en la que muchas personas depositan su creencia. Menciona también la homeopatía, a la cual muchos clínicos escépticos llaman oudenopatía, del griego ouden, que significa nada, es decir, que la homeopatía logra resultados solo por el hecho de no tomar nada de medicamento alópata. Ciertamente, el cuidado de la salud es osadamente compartido cuando nos tratamos entre nosotros, aunque no seamos médicos, siendo los mismos médicos quienes están obligados a respetar la libertad del sujeto en la decisión de seguir o no el tratamiento. Es por esto que los mismos médicos deben inspirar la confianza para no poner en juego la autoridad cuando deben tenerla, sobre todo el cirujano, que debe tener en cuenta que a veces está en juego la vida o la muerte del paciente. Así el autor llega a la conclusión de que la salud se encuentra siempre dentro de un horizonte de perturbaciones y amenazas. Y yo concluyo mi participación con una cita del mismo Gadamer a las palabras de Platón, que nos dice que no se puede sanar al cuerpo sin conocer el alma. Gracias, maestra Rosy, por tu participación, muy interesante. Y bueno, a continuación tenemos a nuestra colega Elma Ruth Vázquez, que estará hablando acerca de la antropología de la salud y cómo ha evolucionado este concepto en el tiempo, desde las culturas ancestrales hasta la actualidad. Gracias, maestra Elma, quedamos contigo. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder estar aquí con ustedes compartiendo acerca de este tema tan interesante, acerca de la antropología, salud y enfermedad. Una introducción al concepto de cultura aplicado a las ciencias de la salud. Los autores Esther Langdon y Flavio Brunet hacen hincapié en esta obra acerca de lo que la sociedad entiende por cultura. Si nos ponemos a reflexionar, inmediatamente podemos decir que una persona que tiene cultura es aquella que tiene obras de arte o que disfruta de una obra teatral, que va a los museos, que tiene una posición económicamente alta y busca superarse y tiene estudios. Y quien no posee cultura, se puede decir, pues es todo lo contrario, no tiene los conocimientos, no disfruta del arte, no tiene una posición adecuada. Sin embargo, estos autores nos recalcan que se puede decir que es un concepto erróneo. Y dentro del área de la salud nos muestran que la cultura es la manera en que se modifica la forma en que se ve el mundo. Se presentan diversos comportamientos, pensamientos acerca de la salud y dichas modificaciones son diferencias socioculturales. En la ciencia de la salud, aquel paciente con cultura es el que tiene conocimiento y sabe que la medicina es adecuada y brinda un resultado positivo. Es decir, que si este individuo se enferma, pues va a ir con el médico, va a ir a su centro de salud, va a tomar el tratamiento tal como es. Sin embargo, existe el paciente difícil, el que no tiene cultura, pues su enfoque es de supersticiones, se enfoca en algo místico, se le puede decir que es un paciente ignorante. Un ejemplo es que si este individuo se enferma, no va a ir con el médico, al contrario va a ir con el brujo, con el que le puede hacer una barrida de huevo, diferentes situaciones que lo orillan, ¿verdad?, a asistir con el herbolario, y esto es por la cultura. Podemos decir que dentro de la salud y el sistema cultural se tiene como base la biomedicina.
donde el médico mira el proceso de salud o enfermedad a través de esta cultura. La cultura se puede decir que es la mediadora y reguladora de las actividades físicas y es compartida por los miembros existentes de un grupo social. La cultura construye diversos significados para esas acciones e interacciones sociales que incluyen símbolos, valores, normas y determinan la cosmovisión de la persona, es decir, cómo ve la persona al mundo, en este caso en el proceso de salud o enfermedad. Y cabe recalcar que no todas las personas van a experimentar y van a ver el proceso de salud o enfermedad igual. Y esto es debido a que cada individuo atraviesa por su cultura, por lo que habrá notables diferencias en la forma de llevar a cabo dicho proceso, como ya vimos y se mencionó el ejemplo anterior. Una persona puede ir con el médico, puede ir con la enfermera al centro de salud y otra persona dice, no, yo voy a ir con el brujo. ¿Por qué? Porque así lo vivió desde pequeño. Otra de las influencias más notables que impactan la perspectiva de los pacientes es la influencia religiosa. Y bueno, también hay, por ejemplo, individuos que no aceptan la transfusión de sangre porque su religión no se lo permite. Bueno, vamos al siguiente punto donde nos habla acerca de que la cultura es aprendida porque no se puede establecer las diferencias de comportamiento a la biología. La cultura es compartida porque se forma parte de un grupo social desde que se nace. No existen los aislamientos, no existe el ermitañismo. Desde que se nace, se convive dentro de una sociedad. Y la cultura es estandarizada porque estos conocimientos se amoldan a un modelo en común para tener una cultura similar. Es importante ir reflexionando acerca de la perspectiva antropológica, ya que se requiere que al momento de encontrarnos con culturas diferentes no juzguemos a esas personas, a esos individuos, debido a que yo tengo otra cultura, yo tengo otra forma de percibir el mundo, tengo otro valor, tengo otro conocimiento y ellos no. Al contrario, tenemos que permitirnos comprender el porqué de las actividades y el porqué del conocimiento que ellos tienen, que es diferente a lo que yo he vivido, a lo que yo tengo como cultura, reconociendo que somos diferentes, comprendiendo la necesidad del otro y teniendo esa mente abierta para tener ese equilibrio para que se enriquezca nuestra cultura. Por mi parte es toda mi participación. Muchas gracias. Gracias, maestra Elma, qué interesante lo que comentas. Bueno, por último tenemos la participación de nuestra colega Ana Lilia Salas, que estará haciendo una reflexión que nos dejará fríos, porque realmente es pues muy interesante conocer incluso un punto de vista un poco escabroso, político, pero también trascendental para todos los que nos dedicamos al desarrollo humano, para tomar en cuenta estas vertientes que obviamente cada vez sean más integradoras. Los dejo con Ana Lilia Salas. Un placer, Ana Lilia. Quedamos contigo. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Ana Lilia Salas y en esta ocasión hablaremos de un tema súper importante: salud y enfermedad, una realidad compleja. Todos sabemos que la salud es la capacidad que tiene el organismo físico para regular la entropía, homeostasis, que opera en todo ser vivo
y la enfermedad es la incapacidad de realizar esa homeostasis o autoorganización, provocando un desequilibrio en el cuerpo. La vida humana se conforma de diferentes aspectos, tales como cuerpo, alimentación, salud, enfermedad y emoción. El hombre es un ser evidentemente biológico y al mismo tiempo cultural, ya que vive en un universo de lenguaje e ideas y conciencia. Se sabe que el cuerpo es el resultado y el producto de los procesos que los acompañan, por ejemplo, la alimentación, la salud, la enfermedad, la emoción y la simbolización. A través de los sentidos, el cuerpo se convierte en un lugar de las experiencias físicas y sociales, culturales y simbólicas, de lo familiar y de lo cotidiano. Desde una perspectiva integral, el cuerpo humano no depende solamente de la calidad y cantidad de energía que ingiere o que ha ingerido para estar sano o enfermo, ya que en este proceso el papel de las emociones es muy importante. Cuerpo y mente son uno y el cuerpo es su manifestación externa, es decir, es el espacio físico de la mente. El cuerpo es inseparable de la mente, así que las emociones se comprenden como la clave de la salud y de la enfermedad. La inteligencia se localiza no solo en el cerebro, sino en las células que se distribuyen en todo el cuerpo, es decir, el cuerpo es una construcción simbólica, no una realidad en sí mismo. El cuerpo y su simbolización dependen de su cultura y de su visión del mundo. A través de ella comprenden y vinculan a su persona, sus enfermedades, sentimientos y se posiciona ante el otro y ante la naturaleza. Una característica que distingue a los seres humanos de las otras especies animales es que se tiene la capacidad de crear símbolos, de recordar, así como de imaginar el futuro. El hombre crea símbolos y los transmite a su grupo, quedando estos como conocimiento en la memoria colectiva. La comida es el rasgo cultural más perdurable que define a un pueblo. Los alimentos tienen en sí los valores simbólicos. El humano es el único que selecciona lo que ingiere y decide qué, cuánto, con quién, a qué hora, todo mediado por la cultura y por los recursos de que se dispone. Sin embargo, esta simbolización ha conducido en nuestras sociedades modernas a la aparición de trastornos de la cultura alimentaria, anorexia, bulimia, vomiting, obesidad, convirtiéndose en un problema de salud pública, pues estas enfermedades se han catalogado como adicciones por la carga emocional y simbólica que les provoca, ocasionando problemas complejos y multifactoriales. Además de la influencia de los medios de comunicación que difunden imágenes de personas delgadas como la alegría de éxito, promoviendo el consumo de alimentos densamente energéticos, abundantes en grasas, azúcares e hidratos de carbono de alta densidad que conducen al sobrepeso y la obesidad. Se puede decir que la salud de enfermedad está enmarcada dentro de una sociedad y de una cultura, determinando la manera de concebir, sentir y vivir, constituyendo un conocimiento socialmente elaborado, compartido y reproducido culturalmente. En el México prehispánico, la comida se utilizó como medio para equilibrar el cuerpo y evitar la enfermedad. Entre los náhuatl, el ser corporal era parte del cosmos y tenía un papel en la conservación de la armonía y del orden. El cuerpo era como un microcosmos, era parte de la tierra y del universo. Respecto a la cultura náhuatl, se refiere a los conceptos frío-calor, que eran fundamentales para conservar la salud y que regulaban a través de la alimentación. Además, se creía que en la noche no se era conveniente comer alimentos fríos, pues el estado de salud del cuerpo se debía al alimento, es decir, el alimento era terapéutico, conservaba al cuerpo. La enfermedad era lo contrario, desequilibrio, y todo estaba permeado por las emociones surgidas del corazón. En conclusión, más del 50% de la población no cuenta con los mínimos recursos para solventar los gastos necesarios para los tratamientos que requieren dichas enfermedades, las cuales podrían resolverse a través de una alimentación consciente y adecuada. A ellos la única confirmación que les llega es a través de los medios masivos de comunicación en los que se privilegian el consumo de la ganancia sobre los valores nutricionales que conducen a una buena salud. Para empeorar la situación, las políticas de salud y de educación no han sido efectivas en la atención, prevención y tratamiento de estas enfermedades, ya que pueden ser prevenibles, atendibles y controlables a través de la alimentación. El problema reside en los cambios en el consumo diario de alimentación industrializados. Es imperativo realizar propuestas viables que informen a la población de México acerca del problema de salud que se presenta ante el consumo de los alimentos industrializados, ya que generalmente se consumen en la escuela y están al alcance de los niños, siendo estos los que mayor riesgo corren de sufrir estas enfermedades. Es alarmante las estadísticas que revelan que México tiene el mayor porcentaje de obesidad infantil en el mundo. Gracias.
Maravillosa la participación de mis colegas y bueno, como conclusión me gustaría compartir que retomo la parte fundamental que la maestra Rosy nos comentó acerca de los conceptos que se tenían en la historia, los principales conceptos acerca de la salud, que eran totalmente integrales e integrativos, no separaban la mente del cuerpo. Y bueno, posteriormente la maestra Elma Ruth nos platica acerca de la antropología y cómo incluso hay una crítica dentro de esta historia, ¿no? Una crítica para poder trascender los conceptos que había, por ejemplo, dentro de la medicina ancestral, con respecto o en comparación de la medicina actual, en el que pues se pedía hacer como conciencia y abrazar a todas estas culturas que buscaban la manera de encontrar la salud desde sus propios medios, teniendo también en cuenta que pues había probablemente un término discriminativo, ¿no? Porque no se puede juzgar a personas por cómo se quieren sanar o buscan sanarse, sin antes tomar en cuenta la falta de recursos para poder acceder a la salud para todos, como hasta el día de hoy algunos programas de bienestar social y de salud pues tratan de tomar en cuenta a diferentes sectores de la población sin tener todavía concreto algún proyecto que realmente lo logre. Y bueno, pues al final nuestra compañera Ana Lilia trata el tema de la salud, pero desde un aspecto incluso político, social y económico, porque el tema de la salud se analiza viendo el punto del privilegio, que la salud realmente es un derecho al que podemos acceder todos y por qué ha costado dinero, vamos a decirlo así, sin tomar en cuenta los factores socioeconómicos de cada persona. Entonces, pues bueno, es un tema para seguir diseñando, elaborando proyectos de prevención, de comunicación, de intervención, tratando siempre de manera integrativa a todos los miembros de esta sociedad, tomando en cuenta también las diferencias tanto culturales, de lenguaje, de creencias y de todo lo que encierra atender a una cultura. Pues muchas gracias por su atención y quedamos con ustedes para una próxima emisión. Les mando un fuerte abrazo y espero que todos accedan a una salud integrativa.